Y bueno, vamos a orar. Padre celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de conectar juntos para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llénanos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos acerca de Salmo 19. Y Señor, damos gracias por todo, especialmente esa salvación que fue hecha por su Hijo Jesucristo. ¿En cuál nombre oramos? Amén. Y bueno, seguimos con nuestro estudio acerca de los salmos y hoy vamos a ver un poco más de Salmo 19. Entonces vamos ahí. Salmo 19 en su Biblia. Buenos días, hermano Estefano, que Dios te bendiga. Salmo 19 y versículo 7. De un contexto, el salmista comenzó hablando de los cielos y ese extendimiento, ese espacio fuera, mostrando y declarando la gloria de Dios a nosotros. Y vimos mucho acerca de eso, cómo eso tiene que ver con las constelaciones y geocentricidad y mucho de eso. Si quieres ver eso, puedes ver el otro mensaje. Pero vamos a ver que después de hablando de esos asuntos, el salmista sigue en versículo 7 diciendo, la ley de Jehová perfecta, que vuelve el alma. El testimonio de Jehová fiel, que hace sabio al pequeño. Los mandamientos de Jehová rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová puro y que alumbra los ojos. El temor de Jehová limpio que permanece para siempre. Los derechos de Jehová, verdad, todos justos. Deseables más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces más que miel y que licor de panales. Interesantemente, el salmista, después hablando de la creación, declarando la gloria de Dios, él entra directamente hablando sobre este asunto de la santa vida, la ley de Jehová. Y la pregunta es, ¿por qué? No parece que esas dos cosas conectan, ¿sí? Pero la verdad es que conectan en múltiples maneras. Okay. Y es por eso que uno sigue el otro. Hay una conexión, es que tenemos que dar cuenta que es esa conexión. Y como vimos en el último estudio, vimos que todos esos asuntos de la revelación, es decir, la ciencia que la noche muestra por medio de las constelaciones, los signos en los cielos, esa revelación fue por medio de Dios, hablando a los hombres y dando. Es decir, era la palabra de Dios. O mejor dicho, no era, sigue siendo así. Es que ya el diablo influenció el mundo pensando en basura como el zodiaco y horoscopios y todo eso. Pero sigue ahí siendo testimonio de esa gloria de Dios, de Jesús. Entonces, obvio que sí, claro que Dios va a seguir hablando sobre su revelación y la ley de Jehová es parte de eso. No solamente eso, pero vimos también que las verdades que son mostrados ahí en los cielos, ahí con el sol bajando y subiendo y todo eso ahí, eso es verdad eterna, verdad que aplica a toda la historia de la humanidad, el pasado, presente y también en nuestro futuro. Y es lo mismo con la palabra de Dios. Todo lo que ya leímos en Salmo 19 aplica siempre con la ley de Dios. No solamente en ese momento y ya. Y vamos a ver la importancia de eso también en este estudio. Okay. Es decir, desde Adán hasta Moisés, Dios, sí, Él bajó y Él caminó con Enoc y todo eso. Él hablaba directamente con los hombres, ¿sí ve? Es decir, Él dio su palabra, incluyendo esa revelación en los cielos. Pero desde Moisés hasta los apóstoles estamos viendo a la revelación progresiva de Dios dando sus palabras y diciendo a los hijos de Israel, escríbalos en un libro porque ya la gente no está viviendo tanto tiempo. Y en ese tiempo Dios dio sus palabras, ellos escribieron algunos y también Él confirmó cosas con sus profecías y a veces con milagros como con Moisés y Josué y Elías y Eliseo. Hasta el Mesías propio, el Señor Jesucristo y sus apóstoles que terminaron el Nuevo Testamento, la cosa escrita. Y es por eso que desde ese momento, teniendo toda la palabra de Dios hasta hoy en día,
tenemos la ley de Jehová aquí. Y sí, Dios hace milagros físicos a veces, pero Él no lo hace por personas, sino es algo común. La cosa más es la palabra ya, porque ya tenemos todo. Lo que es perfecto ya tenemos. ¿Sí, verdad? Entonces lo que leímos en versículos 7 hasta 10 aplica tanto a esto que la palabra que tenía el salmista, creo que es David, sí, es David, aplicó en su tiempo y durante el tiempo desde Adán. ¿Okay? Es importante dar cuenta de eso. Vamos a ver por qué. Comenzando con versículo 7 que comienza con la ley de Jehová. Vamos a Juan 10. Porque hay algunas personas que dicen que la ley de Jehová solamente es los 5 libros de Moisés. Y usan eso para tratar de enseñar doctrina falsa. No es exactamente cierto. Juan 10 y versículo 34, Dios manifestado en la carne dice, respondió de Jesús, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. Y la cosa interesante ahí es que eso está escrito en Salmo 82, si lo miras. Tanto como Salmo 19 también es la ley de Jehová. Toda la palabra de Dios es la ley. ¿Sí, verdad? Es cierto que hay una distinción con los 5 libros de Moisés siendo la ley para Israel, pero eso no significa que el resto no es la ley. Que no puedes mirar todas esas palabras y considerarlos de Dios. Hay algunos que dicen, y son judíos, hay algunos judíos que dicen que solamente los libros de Moisés son la palabra de Dios y el resto no. ¿Sí, verdad? Pero Jesús dice algo diferente. ¿Dónde estás, cristiano, con ese asunto? Okay. ¿Reconoces la verdad acerca de esto? Y que no puedes ignorar todo lo que está ahí en los Salmos, todo lo que está ahí en el resto del Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Todo eso es la ley de Jehová. Okay. Y esa es esa misma ley que es perfecta según David. Según ese hombre que tiene un corazón que es como lo de Jehová. Perfecta. ¿Qué significa eso? Porque puede ser que ya estás pensando perfecta, que no hay sin mancha, sin contaminación. ¿Eso es lo que significa perfecta en la Biblia? ¿O lo asumiste? Vamos a 2 lugares. Vamos a 2 de Timoteo 3 y Colosenses 4. 2 de Timoteo 3 y Colosenses 4. Y es por eso que dije todo lo que dije en la introducción, hermanos. Porque lo que estamos aprendiendo la ley de Jehová aquí, eso aplica siempre. No importa la hora o el tiempo que estamos en la historia. Okay. 2 de Timoteo 3 y Colosenses 4. Y 2 de Timoteo 3 y versículo 16 dice muy famosamente, toda la escritura es inspirada divinamente y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instituir en justicia. Amén y amén. Pero nota, 17. Para que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Qué significa eso? ¿Que nunca peca? Como algunos enseñan. No, sigue leyendo. Perfectamente instruido para toda buena obra. Es como decir que el cristiano es maduro en la fe. Él ya puede salir y hacer la misión de Dios por completo porque conoce esas cosas y puede servir a Dios en esa manera, según a donde está. ¿Sí, verdad? Colosenses 4 y versículo 12. Colosenses 4 y versículo 12, hablando de Epafras, dice, Epafras, el cual es de vosotros, siervo de Cristo, os saluda, esforzándose siempre por vosotros en oraciones, que estéis firmes, perfectos y cumplidos en toda la voluntad de Dios. ¿Quieres estar en la voluntad perfecta de Dios? Tienes que ser un cristiano que es completo, que es perfecto. Si ve, puede hacer todo para Dios.
sabe todo lo que Él quiere que sabes y estás practicando esas cosas en su vida, cumpliendo completamente la voluntad de Dios. ¿Okay? Es decir, perfecta o perfecto significa completo. Es todo que Dios quiere que tienes. ¿Okay? Y puedes decir, o puede ser que estás pensando, cristiano, claro que sí, tengo toda la palabra de Dios, es completo, lo tengo en mi mano hoy en día, gloria a Dios, gracias Señor, amén y amén. Pero David dijo eso en 1000 antes de Cristo, por ahí. Y cuando él lo dijo, era en tiempo presente, perfecto. Y aplicó en ese tiempo tanto como hoy. No puede ser Manuel. David no tenía todo el resto de la Biblia que tenemos hoy en día. Pero tiene que ser que es cierto porque él lo dijo. Entonces hay algo que falta en su pensamiento. Dios es correcto y nosotros no. Entonces tiene que ser que la ley de Jehová que David tenía era completo para su momento. Era todo que Dios quería dar a David. Y eso te ayudará a ver las diferencias entre ese tiempo y hoy en día. Por ejemplo, Dios habló con Israel con ese Urim y Turim y todo eso. Él habló directamente con profetas y tenían las escrituras. ¿Sí ve? Entonces, todo eso era la ley de Dios y era completo. Era exactamente lo que la gente necesitaba en ese tiempo para creer en Él. Puedes confiar en eso. Y hoy en día eso es todo lo que necesitamos. No, eso es incorrecto, ¿cierto? Es el Espíritu Santo confirmando todo lo que está aquí. Eso es lo que necesitamos. Gloria a Dios. Entonces, cuando estás ahí escuchando personas diciendo que yo tengo la ciencia rama y toda esa basura de carismáticos, ellos no creen que la ley de Jehová es perfecta. Por eso dicen eso. Y vas a ver que ellos ni siquiera saben a dónde están los versículos que hablan de lenguas en la Biblia. Tú tienes, siendo creyente de la Biblia, tienes que mostrar a ellos a dónde dice eso. Y es una locura. Pero un creyente de la Biblia debe ser diferente y reconocer esa verdad que aplicó el tiempo de David, tanto como hoy en día, y también el tiempo de Adán. Adán tenía todo lo que necesitaba cuando Dios dijo a él que puede comer de todos esos árboles libremente aparte de este, porque si lo comes, morirás. Eso era la palabra que él tenía. Y era perfecto, era completo. Era todo lo que necesitaba. Él podía ganar contra el diablo, pero él tomó una decisión y por eso él cayó. Pero bueno, siguiendo. Sí, hermano, sí, pero esperamos que Dios puede ayudarles con ellos siendo necios, ¿cierto, hermano? Ah, me ayuda cuando pienso en mí antes de recibir esas cosas. Yo era tan necio también. Es por Dios revelándolo y yo tomando la decisión de creerlo que todo cambia, ¿cierto? Pero perfecta. ¿Por qué? Porque esa misma ley vuelve el alma. Y si te vas al Salmo 90 y versículo 3, vas a ver la conexión en Dios volviendo al hombre con su conversión. Y dice, convertíos. Cambia su situación. Es decir, la ley de Jehová es perfecta para que Él pueda asegurar que usted puede arrepentirse a Él. Y eso aplica siempre. Él te dio suficiente para reconocer su situación después de pecando también. Y ahora hablando de nuestra meta hoy en día siendo cristianos, tanto como los que siguieron a Dios en el tiempo de David. Todos deben ser esto. La conversión existe en toda la Biblia. Porque Dios da su palabra, está mostrando verdad y personas tienen que reconocer eso y dar cuenta que ellos quebraron esa palabra. ¿Sí, verdad? Es la ley. Y cuando quiebras la ley estás en problemas. ¿Okay? Vamos a Santiago 5. Santiago 5, por favor. Santiago 5 y versículo 19, la Biblia dice, hermanos, si alguno de entre vosotros errare de la verdad y alguno de convirtiere, vea que esto puede pasar con alguien ya es salvo.
Yo puedo estar ahí hablando con otro hermano o una hermana en la fe sobre un asunto en que ellos están errados. Y yo quiero ayudarles a convertir por medio de la misma ley de Jehová que es perfecta, mostrando eso, diciendo, vea, lo que haces no es según Dios. Y ellos, entonces, ¿de quién es? Yo tengo que responder. Si no es de Dios, ¿de quién es? Por eso debes convertirse. Porque si lo hace 20, sepa este tal que el que hubiera hecho convertir al pecador del error de su camino, salvará un alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Y si no conoces a Cristo, ese cristiano va a mostrarte el evangelio de Cristo, y si conviertes de eso, entras al camino de Dios y conviertes y eres salvo en su alma. Pero hay una salvación que tiene que ver con su santificación cristiano. Y en una manera, o a lo menos según 1 Corintios 5, puede ser un pecador en su cuerpo por no obedeciendo a Dios. Y un cristiano llega para darte la palabra para que puedas reconocer el error en que estás metido y arrepientes y confiesas ese pecado a Dios para que puedas ser salvo en su alma otra vez de ese tipo de muerte espiritual. ¿Okay? Y eso cubre su pecado para que puedas comenzar otra vez con Dios y mejorarse en su camino con Él. Entonces siempre aplica. Conversión sigue en esa manera. Cristiano o no. Y por eso tenemos la ley. Acuerda, es para corregir, ¿no? Es para reprender, ¿no? O según 2 Timoteo 3, es para eso. ¿Okay? Y si eres cristiano o no, necesitamos eso. La humanidad necesita eso de Dios. Porque somos necios. Somos como ovejas sin pastor. ¿Sí, verdad? Y bueno, la Biblia sigue diciendo en versículo 7 de Salmo 19, el testimonio de Jehová. Y otra vez, esto es otra referencia a la palabra de Dios, la ley de Jehová. Y vas a ver más referencias cuando seguimos aquí. Algunos que puede ser que no conociste, como el temor de Jehová. Eso cuenta. Okay. Contextualmente. Pero bueno, el testimonio de Jehová. ¿Por qué? ¿Qué es lo que Jehová quiere testificar a los hombres hoy en día? ¿Qué es su anuncio servicial para el público, para este mundo impío? Oh, primero de Juan 5. Primera de Juan 5. Y versículo 9. La Valera 1865 dice, okay, si recibimos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios es mayor. Porque este es el testimonio de Dios que ha testificado de su Hijo. Eso es la Biblia. Y Jehová quiere testificar del Hijo de Dios, de Jesús, a nosotros. Para que podamos verle, reconocer quién es Él y confiar en su obra para ser salvos. Para que podamos renacer y recibir la vida eterna, ese don gratuito por la fe en Cristo. 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene ese testimonio, el testimonio en sí mismo, porque recibe ese Espíritu Santo que mora en su corazón y Él testifica eso. Él hace claro que eso es la verdad. El que no cree a Dios ha hecho mentiroso a Dios. Es decir, si no crees la Biblia, eres uno de esos mentirosos que va a ser echado en el lago de fuego, Revelación 21. Cuando dice mentiroso ahí, está refiriendo a personas que no creen este libro. 10. Porque no ha creído en el testimonio que Dios ha testificado de su Hijo. Y este es el testimonio, es a saber, entonces vamos a ver exactamente qué es. Que Dios nos ha dado vida eterna y que esta vida está en su Hijo. Y Juan sigue. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene vida. Yo he escrito estas cosas a vosotros que creéis en nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis la vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Crees en Jesús? ¿Confiaste en Él? Eso es el testimonio de Jehová que quiere que recibes. Okay. Y si Él quiere eso, claramente ese mismo testigo será
fiel, porque Dios es fiel para asegurar que ese mensaje llegue a todos. Él quiere que todos arrepienten y confían en su Hijo. Entonces, Él va a asegurar que eso llegue a todo el mundo. ¿Okay? Dios es fiel. Vamos a 2 Tesalonicenses 3. 2 Tesalonicenses 3, por favor. Okay. Y el cristiano pensando, sí, Dios es fiel para dar ese mensaje de evangelio. Yo lo recibí. Pero Él es fiel para trabajar conmigo también. Claro que sí. 2 Tesalonicenses 3 y versículo 1 dice: En fin, hermanos, orar por nosotros que la palabra del Señor corra libremente y sea glorificado, así como lo es entre vosotros. ¿Ya? Entonces Dios es fiel con su testimonio, con su palabra, y por eso Él quiere que eso corra libremente al mundo, para que pueda dar ese testimonio a todos. Pero Él usa a ti, cristiano, para hacer eso. Entonces, versículo 2, y que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no todos tienen fe. Y Dios es fiel para asegurar que Él te librará de personas perversas, como dice ahí, personas que causan problemas, que no responden a la palabra que Dios quiere que usted da a ellos después de la segunda vez. Son herejes, tiene que dejarlos. ¿Sí, ve? Eso es Tito 3. Entonces estás viendo que Dios es fiel. Y no solamente eso, versículo 3, mas fiel es el Señor que os confirmará. Y la razón por qué va a ser librado de esas personas perversas y malas es porque Dios confirma a ellos por medio de usted, siguiendo el guía del Espíritu Santo y dando la palabra de Dios a ellos, que esto es la verdad, esto es algo correcto. Yo no puedo decir nada. ¿Sí, verdad? Y Dios confirma eso a ellos para que ellos se van. Y Dios confirma a ti por su testimonio. Versículo 3. Y os guardará de mal. ¿Sí? Dios te protege. Él es fiel para estar ahí a su lado. Él nunca va a dejarte ni desampararte, cristiano. Él siempre está ahí contigo. Entonces, ¿por qué debes temer? ¿Qué razón tienes? Más grande es Cristo que todo este mundo, ¿cierto? Y eso especialmente es cierto con los hombres perversos y malos que dan sus argumentos contra el evangelio. ¿Ya? No tienen una solución mejor que el evangelio, para que sepa. Solamente hablan en contra, pero no tienen nada para para reemplazarlo, porque el evangelio es la única cosa que puede resolver el problema de pecado, el problema de maldad, todos esos problemas que existen en la filosofía. Solamente el cristianismo bíblico. Y es por eso que en Tito 1 y versículo 9 la Biblia dice: reteniendo firmemente la fiel palabra, si ve el testimonio de Jehová es fiel, okay, que es conforme a la doctrina, porque la doctrina es cada palabra que fue dada de Dios como rocío que cae de los cielos. Él dio cada uno. Él es fiel con eso. Okay. Para que pueda exhortar con sana doctrina y también convencer a los que contradijeren. Y por eso vas a ser librado de esas personas, ¿sí, verdad? Porque no tienen respuesta, van a callar, tanto como los líderes religiosos cuando trataron con Jesucristo antes de que Él se fue a Calvario en esa semana de padecimiento. No podían decir nada contra Jesús. ¿Okay? Y es por ese testimonio fiel que Dios puede hacer sabio al pequeño. Y sabes qué, cuando renaciste era un bebé en la fe, era pequeñito. Pero Dios quiere darte sabiduría. ¿Sí, verdad? Dios quería dar sabiduría en tiempo de David a su pueblo y también hace lo mismo hoy en día. Lo hizo con Adán.
La revelación en las constelaciones ahí en la noche, en los cielos, ¿sí ve? Dios siempre quiere hacer eso. Okay. Vamos a Proverbios 1. Proverbios 1, y viendo lo que Salomón dice de sus proverbios, y él dice en Proverbios 1 y versículo 2, para entender sabiduría y castigo, para entender las razones prudentes. 4. Para dar a los simples astucia y a los mozos inteligencia y consejo. Oirá el sabio y aumentará la doctrina, y el entendido adquirirá consejo. Para entender parábola y declaración, palabras de sabios y sus dichos oscuros. Y vea ese crecimiento que pasa. ¿Sí ve? Ese pequeño que simple da astucia a ellos, y después cuando crezcan a mozos reciben inteligencia, consejo. Dios sigue aumentando doctrina hasta que se ponen sabios, ya pueden entender parábolas y declaraciones, los dichos oscuros que están en la Biblia, incluyendo las parábolas de Jesús. ¿Ya? Dios quiere hacerte sabio, cristiano. Pero ¿tienes el testimonio de Jehová? ¿O piensas que tienes solamente parte de la palabra y ya? Tengo el mensaje. No, es cada palabra. Okay. Siguiendo, Salmo 19, versículo 8 dice que la palabra de Dios son los mandamientos de Jehová. ¿Por qué son mandamientos? ¿Sí ve? Era la ley está ahí mostrando cómo debe ser, pero ya mandamientos es como ese empujo de que debes hacerlo. No solamente viendo el estándar, pero ya aplica a usted. ¿Sí ve? Tienes una responsabilidad moral a esa palabra de Dios. Deuteronomio 4. Deuteronomio 4. Deuteronomio 4 y versículo 40 dice: y guarda sus estatutos y sus mandamientos, que yo te mando hoy, para que hayas bien tú y tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra. Y si haces los mandamientos de Jehová, vas a recibir bien, lo bueno, las bendiciones de Dios. Y uno de esos es prolongando sus días en la tierra para que vives más tiempo. Los judíos vivieron mucho más tiempo que muchos gentiles en la historia de la humanidad, si no sabían, porque obedecieron los mandamientos de Jehová. ¿Okay? Hoy en día, el primer mandamiento que debemos obedecer es el mandamiento nuevo, que es Dios el Padre diciendo que debes creer en su Hijo Jesús. Y si haces eso, crees en Él, ya eres capaz de amar a otros como Él te amó. ¿Sí, verdad? Obedeciste eso. Si lo obedeciste, ya tienes el bueno con B mayúscula viviendo en su corazón. Y Él va a prolongar sus días porque tienes vida sempiterna ya. Gloria a Dios. Y esos mismos mandamientos son valorables porque son rectos. Vamos a Lucas 8. Lucas 8. Lucas 8 y versículo 15 dice: Jesús hablando, dando una parábola, y él dice ahí: y los que en buena tierra, entonces está explicándolo, estos son los que con corazón bueno, porque tienen los mandamientos y lo obedecen, y recto, retienen la palabra oída. ¿Sí, ve? No solamente lo escucharon, lo retienen, aplica a ellos, dejan que eso afecte a su vida, y llevan fruto en paciencia. Y si tienes esa palabra de Dios, eso te hace recto y cumples esa palabra en su vida. Por eso llevas fruto en paciencia. ¿Sí, verdad? Entonces, reconoces que la ley de Jehová es un testimonio de Él y tiene mandamientos que debes obedecer y lo cumples en su vida porque eso te hace recto en los ojos de Jehová. Okay.
Y cuando haces eso, eres alegre en su corazón. ¿Sí ve? Ya no solamente tienes esa bondad en su corazón, pero eso te hace alegre cuando cumples la palabra, cuando cumples los mandamientos de Dios. ¿Sí ve? No son graves, te da gozo. Jeremías 15. Jeremías 15. Y Dios te da esa bendición para que puedas seguir queriendo obedecerle y seguirle, para motivarte. Porque Él te ama y te quiere lo mejor para ti. Jeremías 15 y versículo 16. Halláronse tus palabras y yo las comí. Entonces está obedeciéndolos. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. ¿Por qué? Sigue. Porque tu nombre se llamó sobre mí, oh Jehová Dios de los ejércitos. Y eso es la cosa. Ya eres llamado por el nombre de Jehová. O hoy en día, en nombre de su Hijo Jesús, eres un cristiano. ¿Y sabes quién va a llamarte cristiano? Los que están fuera del cristianismo, que son perdidos y saben que hay algo diferente y raro con usted. Eres un discípulo de Dios, un discípulo del Cristo, de Jesús. Tomaste su cruz y estás siguiendo y eso te da gozo y alegría en su corazón. Y David, él podía recibir esa alegría y hoy en día puedes recibir lo mismo. Si tienes la palabra de Dios, ¿lo tienes? ¿Sabe dónde está? Okay. Y después ese versículo 8 en Salmo 19 sigue diciendo que también la palabra de Dios es el precepto de Jehová. ¿Cuál es la diferencia entre un precepto y la ley y mandamientos? Algo muy pequeño, pero hay una diferencia. Vamos a Primera de Crónicas 28 para verlo. Primera de Crónicas 28. Primera de Crónicas 28 y versículo 8 dice, en la parte final de ese versículo, dice los preceptos de Jehová y sigue diciendo, y dejéis por heredad a vuestros hijos. Es decir, son preceptos porque usted lo practica y eres un ejemplo de esas cosas a sus hijos y los pasa a ellos. Porque preceptos cruzan, son como conceptos eternos que cruzan entre padre e hijo, entre generaciones. ¿Sí, verdad? Es como decir que Dios está diciendo que la palabra de Dios está ahí, no solamente para ti, pero para otros también. ¿Okay? Porque es perpetuamente que tienes esos preceptos. Y Dios siempre quería eso. Él había hecho la familia para que los padres puedan pasar las enseñanzas de él a sus hijos y sus hijos crezcan por medio de Dios y también la ayuda de sus padres en la fe, para que cuando los padres se van con Dios, los hijos repiten lo mismo con sus hijos. Y más que todo enfocan esos preceptos que usualmente definan su conversación, su testimonio en frente de otros en su camino aquí en la tierra, que muestran que eres diferente, ¿verdad? Precepto de Jehová. Y por eso ese mismo precepto es puro. ¿Qué significa eso? Es sin mancha, es sin mácula, es sin contaminación. ¿Okay? Pasa 100% de esos preceptos, de esas palabras de Dios a sus hijos. Tienen todo. Y por eso sigue perfecto. ¿Sí, verdad? Algo no es puro si tiene un parte contaminado. No, con las cosas de Dios son puros. ¿Okay? Y ese precepto puro resulta en alumbrando los ojos de personas. Vamos a 2 de Pedro 1. 2 de Pedro 1. Y David ahí con su salmo, alumbrando los ojos de sus compañeros y de su pueblo, porque él era el rey de Israel, con las palabras de Dios, y es lo mismo hoy en día con la Santa Biblia. Sigue alumbrando los ojos de personas.
para que su alma vuelve y pueden crecer en la fe. Segunda de Pedro 1 y versículo 19, Pedro dice, después de hablando de su bendición, de ver en el monte de transfiguración Jesucristo transfigurando y viendo a Moisés y Elías ahí al lado de Jesús. Él vio todo eso, pero después, hablando de la Biblia, dice 19, tenemos también la palabra profética más firme. ¿Sí, ve? ¿Por qué? A la cual hacéis bien de estar atentos como a una candela que alumbra en el lugar oscuro, porque esto aquí es la candela. Y el Espíritu Santo prende la candela de la Biblia para que otros puedan ver la luz que está ahí y alumbra en ese lugar oscuro de este mundo impío. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, es decir, eres salvo, renaces, porque arrepentís así a Dios por lo que eres un pecador y poniste su confianza en Jesucristo, su obra en Calvario, para salvarte de sus pecados. Gloria a Dios. Okay. David, siguiendo, versículo 9, él llama la palabra de Dios ya el temor de Jehová. La palabra de Dios es el temor de Jehová, sí. Porque esas palabras llegan. ¿Y por qué? Tienen historia porque son preceptos. ¿Dónde está eso? Y son la ley de Dios y testifican la verdad. ¿Okay? Vamos a llegar a eso. Testifican acerca de su Hijo, mejor dicho. Y son mandamientos que debemos obedecer, tienen un afecto y hacen que nosotros tiemblan en nuestro corazón. ¿Sí, verdad? Porque los pensamientos de Dios no son como nuestros pensamientos, siendo hombres. Pero cuando llega, la Biblia dice en Proverbios 1 y versículo 7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pero los insensatos despreciaron la sabiduría y la instrucción. Despreciaron la Biblia, son insensatos. Si esa sabiduría llega, el principio de eso, ya estás debajo del temor de Jehová. Es algo bueno. No es solamente porque tienes miedo a Dios por lo que escuchaste, pero cuando lo recibes ya quieres acercar a Dios y a llegar a Él porque reconoces que Él tiene sabiduría. Y la sabiduría que Dios el Padre quiere mostrar a todos hoy en día es su Hijo, que es la sabiduría encarnada. ¿Sí, verdad? Y acercas al Hijo de Dios. Viene a mí todos que son cargados, ¿cierto? Y yo te haré descansar, dijo Jesús. Y cuando comienzas caminando a Cristo, estás en el temor de Jehová y eso te atrae a Cristo. Entonces el temor de Dios es diferente. No solamente tienes miedo y ya y se vas. No, tienes un poco miedo al principio, pero cuando reconoces la verdad, puedes ver la mano derecha extendida de Cristo a ti y extiendes su mano para recogerlo. Gloria a Dios. Okay. Y una razón por que reconoces eso del temor de Jehová es porque es algo que es limpio y lo ves y das cuenta que usted es sucio y no compara eso, pero lo quieres. Una parte de ti reconoce la verdad que puede cambiar su situación espiritual. Vamos a Proverbios 30. Proverbios 30 y versículo 5 dice: toda habla de Dios es limpia. Cada palabra. Toda habla, es lo que dice. Es escudo a los que en él esperan. Y cuando tienes toda la habla de Dios es limpia, puedes usarlo como escudo contra los dardos del enemigo. ¿Sí, ve? Porque estás esperando en Cristo y ya Él está ahí guiando su mano para usar esa misma palabra como escudo. ¿Ya? Pero no solamente eso. En Efesios 5, en versículo 26, puedes ver que la Biblia es comparado a Efesios 5.
y versículo 26. Para santificarla, limpiándola en el lavamiento del agua por la palabra. Y la palabra de Dios es como agua limpia y pura, que cuando bañas en eso, cristiano, se saca la suciedad en ti, por eso es limpio. Es decir, sí, si tienes el temor de Dios, puedes recibir a Cristo, pero debes seguir en el temor de Dios para que Dios pueda limpiarte y serte más como su Hijo, santificarte, limpiarte. Mostrar un cambio en su vida, que ya no quieres beber, ni fumar, ni nada así. Quieres mostrar a Cristo en todo, quieres tener un testimonio, cambia su forma de vestir y todo eso. ¿Okay? Porque quieres que otros reconocen que eres uno de esos fanáticos de Jesús. Y por eso lo hace, que es un símbolo de eso. Como dijo este hermano que está viendo en Facebook. Eso es cierto. Por eso quieres ese cambio. ¿Okay? Y una razón por que lo hiciste es porque reconociste que la limpieza de la palabra de Dios es real y por eso esa misma palabra que da temor a todos permanece para siempre. ¿Sí ve? Desde el tiempo de David él lo tenía hasta hoy en día. Él no tenía toda la vida, lo que él tenía era toda la vida que Dios quería que tiene en ese momento. Era perfecto. ¿Sí ve? Y permaneció, por eso estamos leyendo Salmo 19 hoy en día. ¿Sí ve? Vamos a Primera de Pedro 1. Primera de Pedro 1. Primera de Pedro 1 y versículo 23, el apóstol Pedro dice: siendo renacidos, escucha esto, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios viviente, y que permanece para siempre. Cristiano, no pudiste renacer si la palabra incorruptible no existía aquí en la tierra. ¿Sí, ve? Entonces el Espíritu Santo tenía que tener la simiente incorruptible, está en un lugar. No importa cuál lenguaje, está ahí. Si no estaba ahí, no pudiste renacer, sería imposible. Según Pedro. Pero gloria a Dios, la palabra permanece para siempre. Compara eso a qué? 24. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se secó y la flor se cayó, mas la palabra del Señor permanece perpetuamente. Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido evangelizada. Entonces digo eso porque hay algunos que dicen que la Biblia no existió hasta el siglo XVII o algo así, no tenía la vida perfecta hasta ese tiempo. Si eso es cierto, nadie recibió a Cristo, nadie era salvo antes de ese momento. Obviamente eso es falso. Según Pedro es falso. ¿Sí ve? La palabra permanece para siempre. Y es perfecta para siempre. Y es limpia para siempre. Y es recta para siempre. Y es pura para siempre. Gloria a Dios. La pregunta es, cristiano, ¿dejaste que el Espíritu Santo muestre a ti a dónde está en su lenguaje? Eso es mi pregunta. Yo sé a dónde está en dos lenguajes, inglés y español. ¿Usted sabe dónde está? Y David, siguiendo el guía del Espíritu Santo, da otro nombre a la palabra de Dios y es los derechos de Jehová. Los derechos. Mostrando por qué debes temer la palabra de Dios, porque vas a reconocer la misma cosa que Abraham reconoció sobre Jehová. Y él dijo en Génesis 18 y versículo 25, hablando de Jehová, dijo que él es el juez de toda la tierra con J mayúscula. ¿No has de hacer derecho? Mostrando que los juicios de Dios son derechos, son correctos, son rectos. ¿Sí ve? Y siendo algo del juez, ya tiene autoridad
y poder. Y por eso afecta a ti. Por eso la palabra de Dios es viva y eficaz. Y puede discernir los pensamientos e intenciones del corazón de cualquiera persona. Que son los derechos de Dios. ¿Sí ven? Y esos mismos derechos son derecho porque son la verdad. Y es por eso que Jesús, cuando Él está orando a su Padre en Juan 17, Él dijo, santifícalos por la verdad. Tu palabra, Padre, es presente. ¿Sí ve? Es. Siempre es así. Yo soy el que soy. Dios Él es omnipresente. Siempre Él es presente. Y su palabra es lo mismo. Tu palabra es la verdad. ¿Sí ve? Okay. Y si la palabra es la verdad, claro que cada juicio que llega de esa palabra, cada derecho que llega es cierto. Y por eso te afecta y te hace temer a Dios. Y quieres pasarlo a otros porque quieren que ellos andan en la verdad y en la bendición de Dios. Y por eso muestras esos mandamientos y la ley que muestran el testimonio de Cristo. ¿Sí ve la conexión? Tanto como esas constelaciones. Adán ahí explicando a sus hijos, vea, mira Virgo, Dios va a mandar su Mesías. ¿Okay? Ese simiente de la mujer va a llegar por una virgen, Virgo, y etcétera, etcétera. ¿Sí ve? La palabra de Dios. Okay. La verdad llega a cuál nivel. Vamos a Actos 1. Actos 1. Y si no tienes la Biblia en español, puede ser que su Biblia no dice esto. Pero voy a citarlo como es en la Biblia en español que tengo yo. Es el 65. Actos 1 y versículo 3. La Biblia dice, tanto como lo de inglés, a los cuales después de haber padecido se mostró también vivo con muchas pruebas infalibles, hablando de la resurrección de Cristo, que Él mostró a otros. Habían testigos de ojo que aguantaron al verbo de vida como Juan. Comieron con Él, todo eso, apareciéndoseles por 40 días y hablándoles del reino de Dios. Pruebas infalibles. ¿Sí ve? ¿Qué significa infalible? Infalible significa que no hay capacidad de tener error en ninguna manera con la palabra de Dios. Es la verdad. Y eso es importante, hermanos, porque hay muchos que tratan de hablar de la perfección de la Biblia diciendo que es inerrante, que no hay error. ¿Okay? Que tienen todas las palabras y son traducidas de un lenguaje a otro. Y eso ahí tenemos cada palabra es perfecta. Pero no están mirando el contexto, lo que dicen esas palabras, en la oración que dan. Y viendo si eso es cierto o no. Esto es importante reconocer. Porque si tienes la verdad no va a contradecir a sí mismo. Pero hay muchos que andan diciendo que la palabra de Dios es inerrante, no tiene errores. Y muestras un error en el contexto y no lo entienden. Dicen que no, pero eso fue traducido de uno de estos manuscritos viejos y todo eso. Es inerrante. Pero dice algo que es falso. Hay otros manuscritos que dicen la verdad, ¿sí ve? Mostrando que mi vida es infalible. Por ejemplo, tengo aquí en 1977, es una revisión de la 60. ¿Okay? Y dice en Marcos 1, si tienes la Santa Biblia en español, puedes ir a Marcos 1 también si quieres, para que veas. Pero en Marcos 1 y versículo 2, entiéndeme, Dios tiene que confirmar esto a ti. Yo puedo mostrarte, pero tienes que buscar a Dios acerca de este asunto. Si no lo hace, no importa lo que digo. Yo puedo llevar el caballo al agua, pero no puedo hacerte beber, ¿sí ve? Dios sí. Pero Marcos 1 y versículo 2
Dice en este 77, dice, como está escrito en Isaías el profeta, y pone un colon, y tiene el resto del versículo 2 y 3 mostrando la cita. Y dice que fue escrito en Isaías, lo que dice, ¿cierto? Leyendo. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino. Voz de uno que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, hacer derechas tus sendas. Y el problema es que todo eso no es escrito en Isaías. Parte de eso es escrita en Malaquías. Y la parte que está en Malaquías es el primero, a la primera parte. Porque dice en Malaquías 3 y versículo 1, he aquí que yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. ¿Sí ve? Pero la Santa Biblia dice, como ya leíste, lo que está escrito en los profetas. Dice algo así, ¿cierto? Y eso es cierto. Está escrito en múltiples profetas. Si ve que es infalible, no tiene contradicción en el contexto. Y eso es la diferencia. Tanto como la resurrección de Cristo tiene pruebas infalibles, por eso creemos en la resurrección, es el base de nuestra fe. Y realmente pasó, es un hecho histórico. Es lo mismo con la vida, es la verdad, es infalible y por eso tiene los derechos de Dios. El juicio de Dios en nosotros es correcto, por eso recibiste a Cristo como su Señor y Salvador, ¿cierto? Diste cuenta de esa verdad acerca de ti, que eres pecador y necesitas un Salvador. Y es lo mismo con el resto de la Biblia. Okay. Hablando de esos derechos de Jehová que son la verdad, todos justos. Y sabemos el versículo famoso de Jesús en Juan 7 y versículo 24. No juzguéis según lo que parece, mas juzgar justo juicio. ¿A dónde puedo encontrar el justo juicio? Aquí. Si no tienes la palabra, es imposible. No tienes los derechos de Dios para juzgar justo juicio. Vas a usar apariencia. Vas a juzgar por la manera terrenal de los hombres en lugar de la manera celestial de Dios, que vea todo. ¿Ya? Vamos a Salmo 119. Salmo 119. Salmo 119 y versículo 172 dice: hablará mi lengua tus palabras. ¿Sí ve? Dios quiere que uses sus derechos para hablar y juzgar según eso. Para que puedas decir, vea, yo no había escrito esto, Dios lo escribió. Yo solamente soy el mensajero. Pero lo que Él dijo es verdad. Recíbelo, deja de rechazarlo. ¿Sí ve? ¿Por qué? Porque todos tus mandamientos son justicia, todos justos, todos rectos, los derechos de Jehová. Y claro que vas a juzgar justo juicio si citas y usas la palabra de Dios cuando hablas. Y yo no estoy diciendo que tienes que decir, la Biblia dice en Efesios 2 y versículos 8 y 9, porque por gracia soy salvo en medio de la fe, ¿cierto? Tú puedes meter la palabra de Dios en su conversación normal y citarlo sin ellos dando cuenta. Y el Espíritu Santo usará eso y va a tocar los corazones de esa persona o esas personas con quienes estás hablando y evangelizando. Gloria a Dios. Y bueno, David él termina diciendo que esa misma palabra de Dios, esa ley de Jehová, es deseable más que oro y más que ese oro afinado. Comparando la Santa Biblia a materiales preciosas, a metales preciosas como oro y plata y otras piedras preciosas. Vale más que los regalos más grandes que existen en este mundo, de las cosas materiales. Y la razón por eso, porque, como dijo Santiago, la palabra de Dios, eso es una dádiva, un don de Dios. Y toda buena dádiva, si ve que es buena, ya vimos eso, ¿cierto? Porque son los mandamientos de Dios y son rectos, son buenos por eso. Si lo haces, recibes lo bueno.
Toda buena dádiva y todo don perfecto, ya vimos eso, es de lo alto, es del Padre de Espíritus, de Dios. ¿Sí, ve? Por eso vale más de las cosas materiales de este mundo. Debes reconocer el tesoro que tienes aquí. Y si lo reconoces, Proverbios 17, vamos ahí. Proverbios 17. Proverbios 17 y versículo 8 puede ser una realidad en su vida. Y la Biblia dice: piedra preciosa es el presente, esto es un don, un presente de Dios, en ojos de sus dueños, porque ya ves lo que tienes en su mano, ya reconoces el valor de la ley de Jehová y la importancia de esta palabra, y leyéndolo y haciéndolo parte de su vida y aplicándolo y practicándolo. ¿Okay? A donde quiera que se vuelve, da prosperidad. Y ya llega a ese punto que miras esa palabra y vale más que oro afinado porque tiene todo eso: oro, plata, piedras preciosas. Cuando lo miras por perspectivas diferentes, aplica a múltiples maneras y ayuda y muestra su luz y esa brilla, ese resplandor de la gloria de Dios a ti en su corazón. Y no importa si lo aplica contextualmente o históricamente o proféticamente o espiritualmente, siempre da algo, da luz a ti, porque sigues con partes que son oscuros y Dios quiere poner luz en esos lugares de su alma. ¿Sí, verdad? Okay. Entonces el salmista David reconoció que la palabra de Dios valoraba más que todo el oro que él tenía, y él era un rey. Entonces él tenía mucho. Entonces, cuando él lo dijo históricamente, ya ves que él no estaba mintiendo. ¿Okay? Es lo mismo hoy en día. Y también es dulces más que la miel y más que ese licor de panales. Es decir, la Biblia también puede ser comparado a comida, porque es la comida espiritual para su alma, para que crezcas en la fe. Si reconoces que vale tanto, cómelo. Y sabes que David no fue el único que dio cuenta de eso, también Job. Cuando él no tenía unas palabras escritas, Job sabía esto de las palabras de Dios. Entonces, ¿cuál excusa tiene usted, cristiano? Vamos a Job 23. Job 23. Job 23 y versículo 12, Job dice: del mandamiento de sus labios nunca me quité. Las palabras de su boca guardé más que mi comida. ¿Y es así para ti, cristiano? ¿Estás leyendo la Biblia diariamente? ¿Tienes un tiempo a donde dejas que Dios habla a ti, comiendo esa comida espiritual para que su alma siga creciendo en la fe? Para que Dios pueda prepararte para las citas divinas que tiene para ti durante ese mismo día. O esas batallas que vas a entrar contra el pecado. Comiste para que puedas dar cuenta en ese momento que debes orar a Dios para ayudarte y para que puedas sobrepasar ese pecado o esa maldad. ¿Sí, verdad? Si reconoces ese valor eterno, ese peso eterno de gloria, que es inconmensurablemente bueno, que tienes aquí en sus manos, que es perfecta, que te hace sabio, que te hace recto y te purifica y te limpia de toda maldad, porque es la verdad y Dios lo hace por su gracia. Si reconoces eso, vas a estar ahí comiéndolo diariamente, vas a estar ahí buscando a Dios diariamente, y por eso puedes dejar de ser uno de esos cristianos que solamente reconoce a Dios los domingos y puedes ser un discípulo como David. Entonces, ¿tienes la ley de Jehová? Vamos a orar.
Padre celestial, damos gracias, Señor, por mostrando a nosotros todo esto acerca de su palabra. Ayuda a nosotros a recibir estas bendiciones aquí y aplicar a nuestras vidas para que podamos andar y acercar y llegar más a su Hijo Jesucristo. Y te damos gracias por todo aquí, Señor, especialmente esa salvación que fue hecha por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén.